Y vamos a tocar un tema muy importante acerca del pecado. ¿Qué es pecado? Para muchas personas, ¿qué es el pecado? Y la palabra pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios. ¿Qué es pecado? Tiene conmigo la falta de conformidad al carácter de Dios. O sea, necesitamos saber que si somos pecadores es porque nos debemos de compararnos pero con Dios. Y es difícil, hermanos, que nosotros lleguemos al nivel de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Porque nadie tenemos ni siquiera una partecita del carácter de Dios y no nos conformamos a ese carácter. Esta es la conformidad, o sea, no nos conformamos al carácter de Dios porque tenemos libre albedrío. Y en nuestro libre albedrío nosotros podemos hacer lo que queramos y queremos vivir como nosotros queramos vivir. Por eso el Señor envió a su Hijo unigénito. Y la única manera de medir el pecado es de acuerdo al carácter de Dios, que el carácter de Dios es santo y la palabra de Dios dice que es un carácter único, no hay otro en el mundo, mis hermanos. Es la única manera de medir el pecado. ¿Y cómo lo vamos a medir? De acuerdo a la bendita palabra de Dios, de acuerdo a lo que ya se nos reveló en la bendita palabra del Señor. Entonces ahí es donde usted tiene que ver, al estudiar la palabra de Dios, va a decir, pues aquí me falta mucho a mí, todo esto tengo yo. Es lo que usted va a decir, quítale ahí porque está sonando ahí el teléfono. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Venir a la palabra de Dios para ver si yo estoy conforme al carácter de Dios y qué tanto me falta avanzar. Entonces la palabra de Dios nos muestra que eso es ¿qué? Pecado. Dice la Biblia, es no dar al blanco. O sea, no estoy dando el nivel que Dios quiere que yo dé. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar esa gloria. Y esa gloria, mis hermanos, Israel la perdió por causa del pecado. Pero el pecado de Israel, ¿por cuál la perdió? Fue la idolatría. Cuando va Ezequiel y mira y entra al templo de Israel, miró que el templo estaba lleno de figuras pecaminosas, de idolatría, de gente pagana que vivía alrededor de Israel, naciones paganas que tenían sus propios ídolos. Y unos eran adoradores del sol, otros adoraban a Tamuz, otros empezaban a vivir la vida que ellos querían vivirla de acuerdo a sus propios deseos carnales, pero fuera de la voluntad de Dios. Y por eso la gloria de Dios dice que se alzó de Israel. Recuerde que en el lugar santísimo estaba lo que se llama el arca, y el arca representaba la presencia de Dios. Y ese día Ezequiel vio cómo la gloria de Dios se levantó y dice que empezó a llorar porque se iba a retirar la gloria de Dios de Israel por causa del pecado. Ahora, ¿cómo vamos a medirlo nosotros? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los deseos de la carne. La palabra de Dios dice que en nuestra carne, hermanos, no habita el bien. Nuestra carne es pecaminosa y tiene que ser renovada, transformada, crucificada nuestra carne para empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, y la palabra de Dios no está en él, incluyéndonos a nosotros mismos, incluyéndolo a usted y a mí también. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios exige que perfección en cada uno de nosotros, y esa es la lucha diaria que nosotros todos los días tenemos que pelear en tratar de vivir conforme al carácter de Dios, ¿verdad? Porque el carácter de Dios es un carácter santo y, hermanos, y no es pecaminoso, porque el pecado es todo lo que es contrario a lo que Dios es.
Eso es lo que es el pecado. Y la única manera de comprender el carácter de Dios, ya les dije, es escuchar lo que Dios dice de sí mismo. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Pues que Él es santo, que es omnipresente, que Él no va a habitar con el malvado, que Él va a desechar toda la maldad, la iniquidad, o hombres malvados, perversos no van a estar en su casa, en su hogar. ¿Verdad? Que Dios aborrece la maldad, la iniquidad. Entonces usted tiene que estudiar la bendita palabra de Dios para que se dé cuenta en qué condición espiritual se encuentra usted o el mundo entero, en qué condición se encuentra, ¿va? Porque la gente ¿cómo se mide? Entre unos y otros. Es que yo no soy tan malo como fulano, es que yo no soy tan malo como sutano, es que yo no soy tan así como fulano perengano, o como los vecinos fulanos, o como X persona. Yo pues sí tengo mis vicios, tengo mis deslices, pero no pasa de ahí. Aquellos sí son matones, aquellos sí violan, aquellos sí andan ahí secuestrando, pero yo no soy así. En la Biblia dice, por cuanto todos. No, es que aquel sí es homosexual, yo no soy homosexual, ese sí, ese se va a ir al infierno, ese se va a condenar, con tu y pene se va a ir al infierno. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver, estudiar el carácter de Dios. ¿Quién? Todos nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos conformando a ese carácter. Y conforme vayamos estudiando, vamos a ir renovando la mente, para que la mente se vaya conformando a la voluntad de Dios y empecemos a rechazar aquellas cosas, a negarnos, a crucificarlas, aquellas cosas que nos perjudican y nos dañan en el sentido espiritual. Así que debemos escuchar lo que Dios dice de sí mismo conforme a la bendita palabra de Dios. Y eso tiene que ver con meditar en la palabra de Dios continuamente. Y todos tenemos que lidiar con 3 tipos de pecados, hermanos. 3 tipos de pecados que yo quiero que usted, si puede hacer, ponga una nota. Y el primer pecado es lo que se llama imputado. ¿Cuál es el primer pecado, hermanos? Es el pecado de Adán, puesto en la cuenta de sus descendientes. ¿Cuál es el primer pecado que tiene que lidiar usted? El pecado de Adán. ¿Cómo se le llama? Un pecado ¿qué? Imputado, que le pertenecen a los descendientes de Adán y que tenemos que lidiar con eso como una maldición, hermanos, que traemos todos nosotros. El primer pecado que se cometió fue el pecado en el huerto de Edén con Eva y con Adán. Y de ahí todos los descendientes tenemos lo que se le llama un pecado imputado. Todos los seres humanos tenemos un pecado que imputado y tenemos que lidiar con ese pecado. Si tienes Romanos 5:12, dámelo por favor, Paulito. ¿Sí lo aprendiste? Ok, si tienes Romanos 5:12, por favor. Y ahorita nos vamos a ir a Juan 3:17 y 21. Entonces, hermanos, ¿cómo se le llama? El pecado imputado. Es una herencia que viene ¿de quién? De Adán viene esa herencia, hermanos. Y todos los descendientes tienen este pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró, ¿cómo entró? ¿Por qué? En el mundo. Entonces el pecado imputado, y por el pecado la muerte. Así que pasó. La muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos, hermanos. Entonces, el primer pecado que tenemos que tratar es el pecado de herencia que viene, y se le llama el pecado imputado, que viene como una herencia de Adán. ¿Verdad? ¿Qué nos dice allá Juan 3:17 al 21? Por causa del pecado imputado, nacemos espiritualmente ¿qué? Muertos y condenados. Espiritualmente, hermanos, no hay vida en nosotros.
por causa de este pecado, por cuanto todos pecaron, porque así el pecado entró por un hombre al mundo y por tanto, dice, vino ¿qué? La muerte para todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces ya venimos muertos, ¿cómo? Espiritualmente venimos muertos, hermanos, ¿verdad? Y bajo condenación. Qué tremendo, ¿verdad? Así se encuentra la humanidad, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Allí donde que nos medimos, allí donde se debe medir el ser humano. Los grandes teólogos, los grandes científicos, los grandes pensadores se deben de medir ¿cómo? Con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, dichoso el hombre, dice la Escritura, que medite en tu palabra y camina conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va renovando, va transformando, va trayendo vida nueva a la palabra del Señor. Y es como va a vivir el hombre, dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Entonces aquí habla que todo el mundo está bajo condenación. Y para eso viene ¿de qué? Jesucristo, que viene siendo la solución ¿para qué? Para el pecado, ¿verdad? Dame el siguiente código. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él es la proposición. Dame el siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, o sea, amaron más el pecado. Cristo nos llamó a una reconciliación con Dios. La iglesia dice que viene siendo, hermano, hoy en día el heraldo, el que es enviado para que el hombre se reconcilie con Dios. Y cada creyente dice que en la iglesia dice, reconcíliense con el Señor, ¿verdad? Que Dios, hermanos, dice que se está desesperado para que el ser humano se reconcilie con Dios y a través de Jesucristo, porque es la solución para el pecado. No hay otra solución, hermanos. No hay religión que te pueda salvar. Dame el siguiente, por favor, Purito. Porque todo bien que hace lo malo lo aprecia la luz y no viene la luz. Cristo es la luz, ¿verdad? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no quiere que le quiten el pecado, que le quiten el peso del pecado, el peso de la amargura, del resentimiento, del odio, del coraje. Ese hombre está bajo una condenación. Y el último que dice ya, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, se supone que usted y yo estamos practicando ¿qué? La verdad. ¿Por qué? Por eso venimos a la luz. ¿Y a la luz de dónde? De la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser bíblico y cristocéntrico. Amén. Tiene que ser bíblico. Está bien que a veces predicamos de experiencias, pero ese no es el principal objetivo de la predicación del reino. El principal objetivo es ¿quién? Jesucristo el Señor. Amén. Él es el principal objetivo. Así que el primer pecado que tiene que lidiar el hombre, ¿cuál es? ¿El pecado qué? Imputado. Escríbalo, mi hermano, que no se le olvide. Y viene como una ¿qué? Herencia, ¿verdad? De nuestro primer antepasado. ¿Cómo se llama? Adán, mis hermanos, ¿verdad? Y el segundo pecado se le llama el pecado inherente. ¿Cómo se le llama? Es la clase de pecado que usted y yo heredamos de nuestros padres. Es la clase de pecado que heredamos nuestros padres. ¿No he escuchado la frase de tigre qué? Igualito, ¿verdad? Parece que lo volvió a hacer fulano, sutano, perengano. Igualito ese. Y luego mucha gente que dice, es que en la casa somos ¿qué? Todos ¿qué?
Todos son así. Todos somos así. Es que en la casa, ese es el pecado, ¿cómo se le llama? Inherente. ¿De quién se recibe? De nuestros antepasados, de nuestros padres, ¿verdad? Eso ya tiene que ver entre lo familiar, mis hermanos. Las características, inclusive físicas, de cada persona. Por eso, ¿qué dice el doctor cuando usted va al médico y le detectan alguna enfermedad crónica? ¿Qué le dice? En su casa, su papá, su mamá, ¿qué? ¿Qué creen que tienen eso? Oye, nosotros andamos batallando con las rodillas y eso viene de nuestra madre. Mi madre siempre estuvo enferma de las rodillas. Es una herencia. Eso es en lo físico, pero también en el carácter heredamos algo. Ciertas cosas heredamos algo de quién? De nuestros padres, ¿verdad? Si son temerosos, empezamos a heredar temor. Si tienen ciertos vicios, heredamos vicios. ¿No viste usted los hijos de Chapo? ¿Cómo se llaman? La nueva que están haciendo los chapos, los chapitos. Ahora son los cárteles de los chapitos. Porque heredaron ¿qué? Heredaron eso. Eso lo heredaron ellos de quién? De su padre. No vieron otra cosa. Exactamente. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que dejar una herencia, pero una herencia de bendición, una herencia de gracia, de gloria para nuestras futuras generaciones. Y eso tiene que ver con moldear nuestro carácter, nuestras actitudes, porque es el mejor camino, amén. Ahí usted y yo tenemos que aprender, mi hermanos. Así que eso será de quién? De nuestros padres. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, lo que es nacido de la ¿qué? Y lo que es nacido del Espíritu. Por eso el Señor dijo, tienes que nacer de ¿qué? De nuevo. Porque tú traes una herencia ¿qué? Inherente, que viene de tus padres. Eso te lo pasó tus padres, dijo el Señor, en otras palabras. Pero la nueva naturaleza que yo te voy a heredar, dijo el Señor, a través del Espíritu, te va a transformar y te va a cambiar. Y va a bendecir todas tus generaciones. Todas tus generaciones van a ser bendecidas por la nueva herencia que yo te voy a dar. Por eso dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que importante, hermanos. Ahora, ¿quién nace de la carne? Dame por favor ahí. Gálatas 5:17, por favor, Paulito. Así que el hombre, el ser humano, hereda de sus padres puntos fuertes, pero también hereda ¿qué? Puntos débiles. Dos cosas hereda, y eso se le llama el pecado ¿qué? Inherente. Hay dos cosas que hereda el hombre. Hereda puntos fuertes, pero también puntos débiles. Pero muchas veces el hombre o la persona tiene que decidir en qué tipo de puntos tiene que andar. En veces diariamente, si ando en los puntos débiles de mi padre o ando en los puntos fuertes de mi padre. O sea, va a ser cosas buenas también. Y tú vas a depender, hermanos, por cuál te quieres dejar seducir. ¿Por los puntos débiles o por los puntos fuertes de tu padre? Eso será de tus padres. Dice allá mi hermano Paulito, Gálatas 5:17. Ok, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne se va a manifestar en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, ¿qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estos acerca de las cuales os amonesto, como ya lo dije antes.
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no recibimos la vida nueva en Cristo Jesús, que viene a través de una decisión firme con el Señor, y que venga el Espíritu Santo, hermanos, si caminamos en la carne, dice, no vamos a heredar las cosas de Dios. El reino de los cielos no lo vamos a heredar. Por eso es importante que cada ser humano arregle esa área en su vida. ¿Por qué? Porque puede dejar una herencia de bendición a sus hijos. Porque tarde o temprano, mis hermanos, todos un día tendremos que partir con el Señor. Un día tendremos que dar cuentas a nuestro Señor. Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo se va a manifestar cuando nacemos del Espíritu? Dame el siguiente pedido. Mansedumbre, no. Pero la expresión de Cristo antes, no. El que va como allá arriba, todavía más arriba. Donde habla el Espíritu. Los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. El siguiente, pero. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, que son nacidos de la carne, heredan todo esto y pueden pasarlo a la siguiente generación. Pero, hermanos, todos nacemos de acuerdo al pecado, hermano, imputado, muertos espiritualmente. Nacemos muertos y bajo condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios, que Él vino a buscar y a salvar al mundo. Y el pecado inherente, mis hermanos, es lo que heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Y de acuerdo a Juan 3:16, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ya vimos que lo que nace de la carne, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, pleitos, celos, enemistades, hechicería, borracheras, banqueteos, todo esto le agrada a la carne y viven en la carne. Y esas son las áreas que no quieren crucificar. Esas son las áreas, hermanos, que quieren andar en tinieblas. Eso es pecado delante de Dios y del deseo de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, los que nacieron del Espíritu, ahora dice la palabra de Dios, que ahora usted y yo, mis hermanos, andamos a andar en el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre. Y eso se va ¿qué? Transformando, se va cambiando, se va renovando el alma tocante a la bendita palabra de Dios. Pero es porque usted ha tomado una decisión de seguir la vida nueva en Cristo Jesús y crucificar la vida vieja, la vida que heredó de Adán, la vida, hermanos, de la carne. Y usted ha tomado una decisión de vivir ahora de acuerdo al plan y el propósito de Dios y la bendición que Dios le da a través de su bendita palabra. Entonces, hermanos, ese es el pecado. El segundo pecado que va a lidiar usted y yo se llama el pecado de ¿qué? Inherente, que hay puntos fuertes, pero también hay puntos débiles y se hereda de nuestros padres. Y el pecado imputado es el pecado que viene por parte de ¿quién? De Adán. Pero el pecado personal también nosotros, hermanos, que son el resultado de nuestra elección o lecciones que hacemos. Y es el resultado que todos tenemos una ¿qué? Naturaleza pecaminosa. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, es el resultado de nuestras elecciones diarias. Si usted no quiere, mi hermano, agradar a Dios, exaltar, hacer lo bueno, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, mi hermano, mi hermana, usted y yo no estamos viviendo conforme a ¿dónde? A la bendita palabra del Señor. Así es como debemos de medirnos tanto usted como yo. Ahora, Dios nos ha dado una ¿qué? Solución. Dios nos da una solución. En la cruz, que es Cristo, se hizo ¿qué? Pecado. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado,
por nosotros se hizo pecado para que Dios nos justificara, o para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿quién es la solución para el pecado? ¿Imputado, inherente o personal? ¿Quién es? Dígalo. ¿Quién es la solución? Dígalo. ¿Y dónde va a basar usted? 2 Corintios 5:21. Apúntelo. Usted necesita compartirlo con sus familiares, con sus hijos, con sus compañeros. Ahí está. Y el que no conoció el pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, hermano, la única solución, ¿quién es? Jesucristo. Oh, no te miras conforme a otro, no te miras conforme al mundo, hijo, hija. No digas que no. Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. La muerte te puede llegar a cualquier momento, a cualquier hora. Tú no sabes el ciclo de vida que tú tienes de vida. Puedes tener 50, 30, 10 o 20 años, o puedes tener nada más 15, 17 años de vida. Pon atención, hijo. Y lo peor es que te llegues a ir sin Cristo en tu corazón. Solo Jesucristo, Él puede acabar con las consecuencias del pecado y la condenación. Y depende de nuestra elección. Por el libre albedrío que tenemos. Depende de nuestra elección. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Usted decidió venir hoy a la iglesia porque tiene libre albedrío, pero muchos no quisieron venir porque tienen libre albedrío. Hermanos, y entre más se aparten de la gracia y la misericordia de Dios, las tinieblas lo van atrapando, o sea, el pecado lo va atrapando cada vez más al ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Refugiarnos en el Señor, venir ante la presencia de Dios y venir con regocijo delante de la presencia del Señor. Con alegría, mis hermanos, con gozo. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Y depende de quién? De nuestras decisiones diarias por el libre albedrío que usted tiene. Adán, quien era libre en el Edén, miró el árbol y, sabiendo cuáles serían las consecuencias, hermanos, eligió tomar el fruto, y el resultado fue muerte. Él eligió, él era libre, tanto usted como yo. El Señor te dice: tú eres libre, pero tú vas a elegir diariamente qué consecuencias quieres tener en la vida diariamente. Tú eres libre. Igualmente le dijo el Señor a Adán y a Eva. Aquí en el huerto, todo esto, nomás tengan cuidado de ese árbol. Los advirtió y sabían. Por medio de la palabra de Dios, usted sabe lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada al Señor. Y si lo quiere tomar lo que le agrada a Dios y agradar lo que le agrada a la carne, entonces habrá consecuencias. Para Adán, ¿qué fue? La muerte. Para Israel, ¿qué fue? La gloria de Dios, ¡pum!, desapareció. En los tiempos de los jueces, mi hermano, venían los madianitas y les quitaban todo. En los tiempos de los jueces, les robaban todo lo que tenían por causa de adoptar la idolatría. Hay consecuencias, mi hermano. La elección que usted elija en su libre albedrío, habrá consecuencias, positivas o negativas. Pero sí habrá consecuencias, recuérdenlo bien. Así que eligieron tomar el fruto prohibido, ¿y qué pasó? Vino la muerte para toda la descendencia. Ahora el hombre, por la promesa, porque Dios nos ama y Dios ama al mundo entero, puede ver la cruz si tomamos la decisión de creer que Dios lo envió y que aquel que dio su vida, y si le rechazamos, ¿cuál cree que sería la consecuencia? Condenación eterna. Si tomamos la decisión de
tomar lo que Dios nos da a través de Jesucristo, tendremos vida eterna y libertad. Si rechazamos, no queda más condenación, más gracia por el pecado. No queda más sacrificio por el pecado de este Hebreos, sino una condenación de fuego y de hervor que va a devorar a los santos. Y eso habla de un infierno. Si la rechazamos, ¿cuál cree que será el resultado? Muerte eterna. Si el ser humano rechaza la gracia y la misericordia de Dios, tendrá ese problema. Así que, ¿qué tanto afectó la caída del hombre? Hermanos, el hombre comenzó a pervertirse en el mal, y la perversión es el mal, hágalo bien, que nosotros podemos hacer con lo bueno que Dios nos ha dado. Eso se llama ¿qué? Perversión. Con la caída trajo 4 puntos muy fuertes y muy tremendos al ser humano. Se pervirtió con lo bueno que Dios le había dado. Imagínense cuántos hombres y mujeres se han pervertido hoy en día, viviendo hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Cuántos hombres se han pervertido teniendo y buscando tener intimidad con niños, inclusive con muertos? La necrofilia, los pedófilos se han pervertido terriblemente, mis hermanos, con lo bueno que Dios les ha brindado. ¿Cuántos hijos, hermanos, maldicen a sus padres y los han matado? Muchos. ¿Cuánta maldad y cuánta perversión hoy en día a nivel mundial? Por cuanto rechazan la gracia y la misericordia del Señor, tantos seres humanos, y se han pervertido, mis hermanos. Aún nosotros en ocasiones hacemos cosas malas tirando lo perverso, porque deseamos no agradarle a Dios ese día. Nuestras elecciones están equivocadas, mis hermanos, y trajo perversión, trajo culpabilidad. Fíjense, en la caída trajo culpabilidad. Es la perfección, la culpabilidad de la perfección interior, que hemos pecado y somos responsables ante Dios. Mucha gente niega a Dios, pero ya cuando viene el ocaso de su vida, hermanos, muchos buscan de Dios. Unos todavía se resisten en buscar la gracia y la misericordia de Dios, pero tienen una culpabilidad. Muchos ahí se arrepienten. Qué bueno que se arrepintió Héctor, que hizo una oración, que se humilló, pero eso va a ser una lucha, porque aunque usted se haya arrepentido, hermanos, no significa que ahora va a vivir de victoria en victoria, de gracia en gracia y de bendición en bendición. No significa, hermano, aunque usted se haya arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque todavía tiene el área que necesita ser transformada y renovada, que es la carne. Si esa área no es renovada y transformada, mis hermanos, vamos a tener problemas y vamos a tener consecuencias. Pero eso va a ser la elección de usted. Y esa es la elección de usted. Porque ahora usted tiene la gracia, el amor y la misericordia de parte de Dios. Y tiene un manual, hermanos, para su vida. Si sigue las indicaciones y empieza a vivir de acuerdo a este manual, usted va a ser súper bendecido. Dios y yo decimos que no tenemos que. ¿Qué hacemos? Le mentimos a Dios y le hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Lógicamente, en vez de no me digo porque dice, es que yo no soy tan perverso. Sí, cuando dice no soy tan perverso, quiere decir que sí es pecador. Y por lo tanto, mi hermano,
tu relación con Dios como creyente está detenida. Y tu carácter carnal, tu carácter, hermanos, de la carne se empieza a manifestar. Los deseos de la carne se empiezan a manifestar. Por eso el Señor le dijo: ¿dónde estás tú? Le dijo: ¿a quién? Al Adán. Y Dios te dice: ¿dónde estás tú? Pues acá contigo, temeroso,